Ya, ahora sí. Bien, jóvenes, vamos a dar inicio en todo caso a la sesión de la presente fecha, remitiéndonos para tal efecto al documento que hemos desarrollado en la clase anterior. ¿Ya? Vamos a compartir el mismo para efectos de continuar con la explicación del mismo. Ya, ahí está. Entonces, tal cual ustedes recordarán, ¿no es cierto? Tal cual ustedes recordarán, hicimos esto, ¿no? Hicimos esto, la tabla de frecuencias, del sexo de los participantes, la profesión de los participantes, el departamento en el cual radican los participantes, las zonas en las que viven los diferentes departamentos, ¿no es cierto? Recuerdan que tenemos unos gráficos un tanto informales que genera el SPSS, ¿no es cierto? Y lo hemos ido adaptando a algo más formal, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver eso. Acá debe estar el programa, hemos cambiado, también hemos cambiado. Este último nos faltaba, por ejemplo, el grado. Miren, este es un gráfico original que genera el SPSS, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta columna válidos no tiene sentido, está por demás. Nos interesa la frecuencia, ¿sí? El porcentaje, esto de válidos, porcentaje válido, porcentaje acumulado, no tiene sentido. En consecuencia, vamos a proceder como lo hemos hecho con los casos anteriores. Sombreamos y lo vamos a copiar acá. Ya está. Esto ya lo eliminamos porque ya ha cumplido su propósito, pero previo aprovecharemos el denominativo, el título del gráfico, grado. Lo centramos y ya está. Ahora sí, esto cortamos y queda eliminado, ¿ya? Y acto seguido vamos a centrear, lo centreamos esto. Y bueno, ya tenemos, ¿no es cierto? Ahora nos remitiremos a la parte inicial. Ahora sí ya tenemos todo completo. Frecuencias, zonas, programa, el tipo de email que utilizan el Gmail, Hotmail, Yahoo, Outlook, grado, ¿no es cierto? Bien, a ver, en este caso particular vamos a hacer una pequeña modificación, habida cuenta de que es muy importante que comprendamos previo esta situación. La pregunta concerniente a qué Gmail usted utiliza, ¿no es cierto? Es una pregunta no excluyente, o sea, no excluye a ninguna. Puede utilizar Gmail, Hotmail, Yahoo, puede tener varias de estas cuentas, ¿no es cierto? En tal caso, jóvenes, cuando tenemos ese tipo de preguntas, sí o sí tenemos que hacer una pequeña modificación. ¿Y cuál es esa modificación? La que a continuación vamos a incorporar. ¿Sí? Para ese efecto nos vamos a remitir a insertar. Vamos a crear también una tablita igual que las anteriores. Vamos a copiar también su columna principal. ¿Ya? Y bueno, consideramos solamente ahora lo que especifica como sí. Solamente como sí. El no nos sirve, ¿ya? O sea, ¿cuántos tienen el Gmail? Tienen 10, ¿ya? Entonces vamos a copiar esto de acá, ¿ya? Acá en frecuencias copiamos eso. Ya que obviamente en el encabezamiento vamos a poner email, ¿no es cierto? Ese es el email de los participantes, ¿ya? Ese es el email. Y acá en el indicador hemos copiado esto de la tabla de Gmail. Entonces anotamos Gmail, ya. Vamos a añadir más filas. Añadiremos más filas. Ahí está, necesarias, ¿no? Entonces, este Gmail ya ha cumplido su propósito, ya no nos sirve, lo vamos a borrar porque lo estamos centralizando en una sola tabla, considerando solamente los afirmativos, los que tienen ese correo. Hotmail, ¿cuántos tienen? Sí, 5. Entonces, copiamos Hotmail. A ver, copiaremos primero Hotmail, acá sí. Hotmail, ya, muy bien. Y ahora vamos a copiar esto, en el entendido de que 5 son los participantes que tienen Hotmail, ¿ya? Ya ha cumplido su propósito, lo borramos. Solamente los afirmativos, por si acaso. Yahoo, anotamos Yahoo, ¿ya? ¿Cuántos emplean el Yahoo? Sí, 3. Entonces copiamos esto de acá. Copiamos. Repito, solo los afirmativos. ¿Ya? Ya ha cumplido su propósito.
El no, no lo consideramos. Omitimos ese no, nada que ver. Y ahora Outlook. ¿Cuántos emplean el Outlook? Ninguno. Así que bueno, es como todos son, no emplean ningún Outlook, entonces no nos sirve. Entonces esto no lo vamos a copiar. ¿Ya? Entonces miren ustedes, el email se ha centralizado en esta tabla de frecuencia. ¿Sí? Originalmente, ¿a cuántos hemos encuestado? Hemos encuestado a 10 personas. Así que estos jóvenes no podemos sumar. Así que si alguien pone una columna acá, quiere poner total como los casos anteriores, no, va a estar mal. ¿Por qué? Porque va a salir ¿cuánto? ¿Cuánto va a salir? 10 más 5, 15 más 3, 18. ¿Y acaso son 18 los encuestados? No, ¿no es cierto? Son únicamente 10. En consecuencia, jóvenes, ahí se queda y eso lo vamos a eliminar. No podemos poner una fila adicional, ¿ya? Y esto claramente denota que 10 personas utilizan el Gmail, 5 utilizan el Hotmail y 3 utilizan el Yahoo, ¿ya? Ya me están bombardeando con mensajes estos doctores. Ya, ahora sí. Bien, entonces, eso es importante que ustedes, por favor, tomen muy en cuenta cuando contamos con preguntas no excluyentes, ¿ya? A ver, otro ejemplo de pregunta no excluyente. Si, por ejemplo, preguntáramos a la gente, a ver, ¿cuál es el plato de su preferencia de los platos tradicionales de nuestra La Paz, de nuestra querida ciudad de La Paz? A ver, ¿cuáles son esos platos tradicionales? El plato paceño, el fricasé, otro plato tradicional, el chairo, otro plato tradicional, ¿cuál podría ser? ¿Qué otro plato podría ser, jóvenes? Tradicional. El plato paceño, hemos dicho, el fricasé, el chairo. ¿Otro? El chichazón. Ya vamos a suponer el chichazón, escuchaba Milo, ¿no? Por decirles el chichazón. Ya, muy bien. Entonces, si me preguntaran, por ejemplo, sobre esa cuestión, sobre ese cuestionamiento de cuál es el plato favorito, yo les diría los 4, porque me gustan los 4. Nunca he tenido problema con la comida, me gusta de todo. Entonces, esos 4 platos yo los marcaría, ¿no es cierto? Entonces, bajo ese criterio, también vamos a proceder como lo hemos hecho con esta variable email, ¿ya? No lo olviden, por favor. Bien, entonces, una vez que ya hemos llegado a este punto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Toda esta información, jóvenes, lo voy a copiar. Miren cómo estamos haciendo. Lo copiamos, es algo que todos ustedes saben hacer. Copiar, voy a irme al Excel. Ya, me voy a ir al Excel. Me voy al Excel, voy a compartir la pantalla. ¿Dónde estamos con el Excel? Ya. Ahí está. Estamos compartiendo, ¿no es cierto? Y lo vamos a pegar acá. Lo pegamos. Está copiándose. Ya, miren ustedes, esa información lo hemos copiado en el Excel, ¿no? Ya está la información en el Excel. En consecuencia, lo que vamos a hacer a continuación, sencillamente, jóvenes, es considerar las columnas con las cuales trabajamos para efectos de generar gráficos, ¿sí? En tal entendido, para efectos de los gráficos solamente utilizamos el indicador y el porcentaje. La columna frecuencias no utilizamos, así que lo vamos a posar. Pero ojo, esto para generar gráficos. Para la interpretación sí se utiliza, ¿no es cierto? Absurdo que posemos eso. Así que lo vamos a posar, ¿ya? Muy bien, entonces posamos eliminar y ya está, ¿sí? Y ahora, 60, 40, 100, ¿no? 60%, 40%, 100%. Vamos a asignar un decimal, ¿ya? No podemos asignar 2 porque sería centavos, ¿no es cierto? Como que los porcentajes no son expresiones monetarias, pues entonces un decimal sencillamente, ¿ya? Y ahora lo que vamos a hacer es mucho más fácil todavía, porque vamos a graficar el sexo de los participantes. Y para tal efecto, jóvenes, voy a sombrear, miren, no tomo en cuenta el total, sencillamente masculino, femenino y su porcentaje. Y nos vamos a insertar, y donde dice insertar, elegimos acá los gráficos posibles. Me voy acá, este modelo me parece interesante, y ya está. Ya está el gráfico, ¿no? Gráfico. Ya hemos generado este gráfico. Pero bueno, falta todavía complementar, de manera que nos vamos a
agregar elemento. ¿Eso cómo se hace? Pueden hacerlo directamente ustedes haciendo clic en el gráfico internamente. Nos vamos a diseño y aparece agregar gráfico. O en su defecto, sencillamente hacemos directamente clic acá en el gráfico y nos sale igual esto. Agregar elemento de gráfico. Y ahí que vamos a ubicar etiqueta de datos. Ya etiqueta de datos, send. Ya está. Miren. Masculino 60%, femenino 40%. Pero bueno, vamos un poquito más allá. Volvemos a agregar elemento del gráfico, etiqueta de datos, más opciones de etiquetas y se genera esta tablita, ¿no? Miren, donde dice valor se refiere a la cantidad, ¿no? A la expresión numérica. Vamos a agregar acá si es masculino o femenino. ¿Y eso cómo lo hacemos? Tiqueando nombre de la categoría. Miren, ya está acá. Femenino 40, masculino 60, dice. Pero bueno, que vaya por separado. Así que vamos a irnos aquí abajito donde dice separador y le damos nueva línea. Y de esa manera ya tenemos esto, ¿no? Ya tenemos esto. Así que esto está por demás, ¿no? Lo vamos a sacar. Lo sacamos. Y también podemos sacar el título del gráfico porque lo vamos a poner aparte. ¿Ya? Título del gráfico. Ya está. Y ahora, naturalmente, si ustedes quieren cambiarle de color, no hay inconveniente. Nos podemos remitir, qué sé yo, a esta parte de acá, a ver, del formato. Un ratito, se me ha perdido el menú. Ahora sí. Del formato, y miren, acá podemos cambiar, ¿no es cierto? De color verde. Esto ya es algo que conocen ustedes, manejan perfectamente, así que va a ser redundante explicarles, ¿ya? Qué sé yo, a mí por así les me gusta esto, puedo cambiar esto y volverlo de color blanco a las letritas, así que lo cambio, ¿no? Tranquilamente lo cambio, en fin, puedo darle más borde para que tenga mayor relevancia. Sencillamente también quiero cambiar las esquinas del gráfico, entonces me voy a bordes, ¿no es cierto? Esquinas redondeadas, ya miren las esquinitas ya están más redondeaditas, más presentable gráfico. Quiero darle un contorno negro, entonces me voy a formato, elijo contorno de forma negrito, lo puedo dar, ¿no es cierto? Y ya está negrito ahí. Quiero darle una sombra también, este gráfico, para que se vea un poquito mucho más elegante. Me voy a formato, efectos de forma, sombras, puedo darle acá en gráfico. Miren, ustedes va cobrando forma, ¿no? Pero todo eso ya depende de la habilidad y la creatividad que tengan ustedes jóvenes, ¿ya? Pero lo importante de este asunto es que hemos generado el gráfico, ¿ya? A ver acá internamente qué color podía pintar. A ver, este color por así es así. Ya, miren, ya ha quedado el gráfico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con este gráfico que se ha generado a partir de estos indicadores y sus respectivos porcentajes? Lo vamos a copiar, el gráfico, lo vamos a copiar, y lo voy a llevar a una página del Word. Ya, lo voy a llevar a una página del Word. Voy a compartir la página, jóvenes, un ratito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está. Ya, ahí está. Vamos a poner acá resultados. Ya, resultados. Obviamente, si ustedes tienen un capítulo de resultados, ¿no es cierto? Donde precisamente tienen que exponer, ¿no es cierto? Tienen que exponer. Ya, entonces, en esta parte tenemos que acompañar también esto de acá. Lo pegaremos el gráfico. Ahí es el gráfico. Y también vamos a pegarlo esto de acá. O acá también podríamos aprovechar. Ya, pero bueno, en fin, ya dejemos proceder de esa manera. Copiar la tabla de frecuencia más. Ahí está. Miren, su tabla de frecuencia y su gráfico. ¿No es cierto? Gráfico. Aquí podemos poner tabla. Tabla de frecuencia. Número, por decirles 1. ¿Ya? Y esa tabla de frecuencia se refiere a quién. ¿A qué variable? Sexo de los participantes.
¿No ve? Sexo de los participantes. Ya está. Este gráfico nosotros lo hemos elaborado, ¿no ve? En consecuencia vamos a poner acá, jóvenes, fuente, elaboración propia, coma, 2020. De esa manera. ¿Ya? De esa manera es como vamos a hacer esto. No tiene que ser en negrita. Ahí. Y lo vamos a poner en número 10. Así. Ahora esto también lo vamos a copiar acá abajo. Lo vamos a copiar acá abajo y ya está. Ya tenemos un poquito más acá. Ya. Ahí. ¿Ya? Y luego, acá. Esto tenemos que darle un carácter más estético. Ustedes ya tienen que jugar esa parte, por favor, ¿ya? Luego acá va a ser gráfico número, es el gráfico número 1, ¿no ve? Entonces, gráfico número 1, ¿ya? Y acá vamos a poner sexo de los participantes, también, ¿no es cierto? Ven ustedes, ya tenemos la tabla de frecuencia y tenemos el gráfico. De esa manera ya los resultados se van a exponer, ¿ya? De esa manera se van a exponer los resultados. Ya, ustedes siempre tienen que jugar con la estética de presentación del trabajo, por favor. Miren, ahí está la tabla de frecuencias y su respectivo gráfico. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera es como me van a realizar, pero seguiremos haciendo, jóvenes. A ver, un detalle muy importante que tiene que ver con esto de los gráficos es el siguiente, y por favor les voy a pedir que presten atención. De que no podemos hacer de todo gráfico de tortas. No, tiene su condicionante, tiene su límite. Hacemos gráfico de tortas máximo hasta 4 divisiones, jóvenes. Porque cuando hacemos un gráfico de tortas de más de 4, ya sale antiestético y difícil de interpretar. Por ejemplo, a ver acá, elegiremos esto. Vamos a graficar zona de residencia de los participantes. ¿Ya? Zona de residencia. Vemos falta que decimales, le asignaremos decimales, ya está. Voy a sombrear porque vamos a hacer un gráfico. Y el estudiante que no conoce esta situación ingenuamente piensa que todo es torta, 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 sombrea y le va a dar en insertar. Y bueno, acá, gráfico. Miren, fue incomprensible. Incomprensible. ¿No es cierto? Entonces, no es dable, jóvenes, un gráfico de este tipo. Sí, se hace un tanto, se torna incomprensible su interpretación. ¿Ya? De manera que, por favor, tomen muy en cuenta. Cuando se tiene 4 divisiones, 4 indicadores, hasta 4 indicadores salen bien los gráficos. Pero cuando ya tiene más allá, ya denota mucha confusión, se torna ambigua la situación. En estos casos, es sencillamente recomendable realizar un gráfico de bases, ¿ya? Un gráfico de bases. Por ejemplo, a ver, podemos hacer un gráfico de bases de esto de acá. Miren, son 4. También podemos hacer una torta, pero vamos a hacer los dos para que veamos qué ventajas nos reporta cada uno, ¿ya? Pero previo, ya saben, los decimales. Los decimales. ¿Se me está escuchando o no? Sí, doctor, se le escucha. Ah, ya. Ahora sí, gracias. Eso es importante. Bien. A ver, ahí está. Sombreamos, ¿no es cierto? Sombreamos el grado académico de los participantes. Sombreamos. Y bueno, nos vamos a insertar el gráfico en cuestión. Ahora pueden optar por este, ¿no? Pero este me parece elegante y yo elijo ese. Miren, ahí está. Título del gráfico. Este plomito, los que tienen maestría, este en amarillo, doctorado, el azul, técnico superior y el naranjado, licenciado, ¿no? Ahora, vamos a hacer a partir de esto mismo otro gráfico. Obviamente, ustedes ya, de acuerdo a las indicaciones que les he dado, van a poder hacer las mejoras del caso, jóvenes, ¿ya? Este programa también va a ser grabado para que les facilite en la manera de replicar en sus trabajos prácticos. A ver, el gráfico de bases. Ahí está, bases.
Tienen opciones. Este me parece elegante porque tiene un carácter tridimensional. Ya, muy bien. ¿No? Ven ustedes la cantidad, la columna más grande, la base más grande, indica claramente el número de participantes que más existen ahí, ¿no? El gráfico de torta o el de basas, ¿cuál se ve mejor? ¿O cuál nos ayuda a interpretar de mejor manera? El gráfico de basas, ¿no? Miren, maestrías. Los que tienen maestrías son más numerosos que el doctorado, poco. El técnico superior le sigue a la maestría. ¿No ve? Entonces, esa es la ventaja de utilizar uno u otro gráfico, ¿ya? No es todo torta, 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 ni basa, basa, basa. Hay que aplicar con buen criterio, por favor, ese tipo de esquemas, ¿ya? Asumiendo el hecho de que esto lo vamos a representar como un gráfico de basas, entonces vamos a trabajar en torno a esto. Lo ampliaré un poquito la pantalla, porque después todos los demás, caramba, esto que pasa. Ahora sí. Todas las demás tablas de frecuencia que aquí hemos copiado, jóvenes, tienen el mismo procedimiento, ¿ya? Bien, entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Podemos cambiar de color, ¿no es cierto? Ustedes, bueno, ya también lo saben, pero por si acaso vamos a, ya, individualmente podemos cambiar de color, nadie lo impide, de acuerdo a nuestro criterio personal. Ya, lo puedo dejar de esa manera, ¿no es cierto? Y ahora lo que sí tenemos que destacar en esto, el título también podemos descartar el título, no hay problema. Y como en este caso podemos poner el título, ¿no es cierto? Como en el que hemos visto precisamente, ¿no? Así, encima del gráfico. Es mucho más recomendable que poner internamente, ¿ya? Entonces, ¿dónde estamos? Estamos acá. Ya. Entonces, lo que vamos a poner aquí es lo siguiente, jóvenes. Nos vamos a ir a diseño, agregar elemento de gráfico. Vamos a elegir el título de ejes, ahí, ¿sí? Y acá le vamos a dar el nombre, ese eje. Y obviamente esto se referencia a la frecuencia relativa, ¿no es cierto? En consecuencia vamos a poner frecuencia. Ya está, frecuencia, ¿no es cierto? Y de igual manera, ¿no es cierto? Acá le podemos dar sencillamente bordes, esquinas redondeadas, igual que el caso anterior, ¿no es cierto? Esto lo bajaremos aquí, por favor. Ahora sí, ya. Formatos. Me parece negrito ahí. Ya, internamente ustedes podrían darle una trama, un color degradado. Ustedes tienen que jugar con eso para hacerlo más estético, ¿no es cierto? Más estético todo lo que concierne a la elaboración de gráficos. Pero lo más importante ya está dado, ya les he explicado y eso es lo que nos interesa a nosotros, cómo se generan los gráficos. ¿Ya? Ahora, obviamente pueden darle más detalles, ¿no es cierto? Pueden darle más detalles a todo esto, ponerles, qué sé yo, a ver, el técnico superior es el 30%, los licenciados son el 20%, la maestría el 40%, el doctorado el 10%. Ustedes tienen que jugar con todo eso para hacer gráficos más estéticos. Y el Excel tiene esa característica de que precisamente sus gráficos que pueden generar son bien elegantes. El SPS, sus gráficos son toscos. No son muy buenos del SPS sus gráficos. Son bien toscos, parecidos a esto más o menos. Miren, a estos así. Así, como estos, así salen.
Así nomás salen, no son tridimensionales. En cambio, aquí ustedes pueden hacer crecer los gráficos con macros, pueden hacer maravillas, unos gráficos bien elegantes, tridimensionales. Muy bonito, todo se puede hacer con el Excel, es bien interesante. De ahí que combinamos el SPC con el Excel. Porque si solamente utilizamos el SPC, reitero, sus gráficos son bien toscos, sus tablas que genera también, como han visto, no son muy didácticas, tienen información muy genérica, ¿no es cierto? Y no nos sirve toda esa información, podría ser confuso incluso, ¿no es cierto? De ahí es que aprovechamos y rescatamos lo más relevante del SPSS, ¿ya? Entonces esto de igual manera ustedes lo copian. Nos vamos a ir acá por decirles si ese es el gráfico que así nos interesa presentarlo. Lo copiamos. Acá encima vamos a copiar su correspondiente tabla de frecuencias que hace referencia precisamente a esta. Copiar. Ya. Lo voy a bajar. Ya. Y claro está, tenemos que poner el título, ¿no? Tenemos que poner el título. Vamos a aprovechar esto de acá. Y lo voy a poner acá, ¿no es cierto? Tabla. Por decirles, una suposición es el 2. Ya. Grado académico de los participantes. De esa manera. ¿Ya? Grado académico de los participantes. Muy cercano. Un poquito más. Ahí nomás. ¿Ya? Y acá. Este va a ser el gráfico número 2. ¿No ve? Este gráfico 2, jóvenes, ¿a qué hace referencia? De igual manera, ¿no es cierto? Solamente que sea en términos gráficos, ¿no? También hace referencia al grado académico de los participantes, ¿no es cierto? También hace referencia. Y no olviden poner acá esto que también es importante. Fuente, elaboración propia 2020. De esa manera. De esa manera. Pegamos ya, muy bien. Y así, de esa manera ustedes van a ir realizando sus gráficos correspondientes, ¿ya? Vayan ya, por favor, terminando, dándoles sus últimos toques a sus proyectos, por cuanto entiendo que ya les van a asignar fechas de presentación, ¿ya? Y bueno, ahora acá, ¿qué viene acá, jóvenes? La interpretación. Y ese es un relato, ¿no? Interpretación de los resultados, ponemos acá. Interpretación de los resultados. Y empezamos a explicar, ¿no es cierto?, de manera cualitativa todo lo que representa esta tabla y lo que representa el gráfico como medio de apoyo, ¿ya? Entonces, de esa manera ustedes van a ir haciéndolo, por favor. Creo que ha sido bastante claro y explícito en cómo se genera a partir de las encuestas, ¿no es cierto?, el procesamiento de los gráficos, ¿sí? Y van a ver ustedes que en tesis de licenciatura incluso figuran esto de acá. ¿Ya? Figuran esto. La siguiente clase vamos a hacer la interpretación de esto que hemos venido generando. Bueno, a ver, ¿qué más podemos explicar en torno a esto? Porque todo lo demás que tendríamos que hacer de los programas, del email, de la zona, ya es similar a lo que les he demostrado con estos dos claros ejemplos. ¿Ya? En consecuencia, por favor, es obligación de ustedes jóvenes repasar esto para poder generar su información. Ya no hay excusa, esto ya es mediante el procesamiento de medios informáticos para facilitar el trabajo, ¿no es cierto? El SPS, que nos ha ayudado en este particular caso,
Bueno, representa una pequeña partecita de lo que puede ser el mismo, ¿no? Porque su función es un paquete tremendamente grande, poderoso para poder realizar análisis estadísticos. Se generan demostraciones de hipótesis, se hace minería de datos. Es un programa súper, tremendamente completo el SPSS. Pero vean cómo en esta parte introductoria nos ayuda para nuestro propósito particular. ¿Ya? Bien, otro elemento fundamental e importante. Presten atención, por favor. Los estudiantes que tuviesen inconvenientes en mi materia, que no les alcanzara la nota, porque sabemos bien que la nota mínima de aprobación es 61, ¿no es cierto? Lo cual implica que 61 por 4, si la persona como tal hubiese obtenido 61, 61, 61, es una nota de habilitación efectivamente, pero mediocre, lo cual supone que tiene que tener 244 puntos acumulados, ¿no? Pero hay gente que en el cuarto bimestre no le sale, y estos hay casos jóvenes, no le sale ni con 100 puntos, ¿no? O necesita, que sea un 90, o necesita un 95, y no tiene la certeza plena de alcanzar esa nota, ¿sí? Como mi afán no es perjudicar a los estudiantes, más que coadyuvar y colaborarles, porque considero que todos merecemos una segunda oportunidad, las personas que estén en esa situación tienen que contactarse conmigo ya no más urgente en el curso de esta noche. No me llame mañana, peor el lunes, en la mañana no le voy a atender. Me escribe un montón de gente. No hago caso omiso, lamentablemente, porque tengo otro tipo de actividades jóvenes. ¿Ya? Entonces, quienes estén en esa situación pueden reivindicarse. ¿Ya? Pero siempre y cuando obviamente se preocupe, ¿no es cierto? Cuidado, estamos llegando a fin de año y eso es lo que ocurre. Una vez que ya paso las notas, todo, el estudiante aparece, ya hemos firmado actas, el estudiante aparece, estoy mal en su materia, pucha, no, muy tarde, tener que renovar las actas, perjudicar a los otros docentes. No, ya no se puede, jóvenes, ¿ya? Ahora es oportuno, ¿sí? Entonces, la gente que tiene ese inconveniente, sencillamente decía que todos merecemos una segunda oportunidad. Vamos a darle un trabajo para que esa persona se reivindique, ¿ya? Y pueda sin ningún inconveniente aprobar mi materia en cuestión, ¿ya? Pero eso esta noche, no mañana, peor el lunes, ¿ya, jóvenes? Bueno, tal vez algún comentario, algo que quieran ustedes acotar. Bien, no habiendo más jóvenes, eso sería todo. Que tengan buenas noches. Permiso. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Muchas, Hasta doctor, luego, hasta hasta luego. luego.